Amén, amén. Buenas noches, mis hermanos. Qué bueno estar una vez. Gracias por estar orando para que Dios sea quien hable, sea su Santo Espíritu que nos enseñe. Estamos todos aprendiendo en esta carrera en la cual estamos corriendo y animados para que podamos aprovechar el tiempo en esta noche. Si me permiten compartir pantalla, ahí ya me dieron el permiso. Muchas gracias. Eso es. Recuerden que estuvimos comenzando este tema día sábado anterior y vamos a avanzar un poquito y habíamos dejado un desafío. No sé si recuerdan, ¿verdad? Habíamos dejado un desafío y ese desafío era a través de estos dos pasajes. Hablábamos en el último punto del tiempo, hablábamos de Hebreos capítulo 5, 12 al 14, o 1 Corintios capítulo 13, y dejamos el desafío para examinarnos, ¿verdad? ¿Cuál de los dos pasajes nos representa a nosotros? Hablábamos de Hebreos 5, debiendo ya ser maestro, lamentablemente todavía necesitaban de la leche, y hablábamos de 1 Corintios 13, cuando hablamos acerca de la madurez. El apóstol Pablo decía antes era niño, ahora ya no, parafraseando su concepto en cuanto a lo espiritual. Ahora, ojalá usted haya podido meditar y poder sacar conclusión. Si es 1 Corintios 13, no se descuide, siga adelante, siga creciendo. Usted y yo no hemos llegado a la medida es la estatura de Cristo. Hasta ahí debemos avanzar. Y si usted está dentro de Hebreos capítulo 5, es necesario tomar todos los requerimientos necesarios para comenzar a crecer y llegar a poder ser usado como un instrumento del Señor para su gloria y honra. Vamos a continuar entonces. De esa manera vamos a aprovechar el tiempo. Cualquier cosita, ustedes me hacen una seña cuando se me está acabando el tiempo. Lizardo me pone ahí en el chat, mira, te quedan 5 minutos, entonces así ya puedo redondear, ¿sí? Gracias. Dice, así como para que un recién nacido se desarrolle físicamente y madure hasta convertirse en un adulto, el recién convertido necesita crecer de la infancia a la madurez espiritual. Por eso es que tocamos este tema, porque hay una necesidad real de crecer. Como lo natural y lo normal de un niño, también nosotros necesitamos crecer en la parte espiritual. Si no nacemos de nuevo, como dice allí en Juan capítulo 3, ¿verdad? Si no nacemos de nuevo, habla de un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento espiritual, ¿verdad? Estamos al principio de ese nacimiento como bebé espiritualmente, pero a medida que va pasando el tiempo, debemos crecer, debemos pasar de ser bebé a la niñez, niñez a la adolescencia a la juventud a la adultez. De la misma manera, lo espiritual, necesitamos nosotros crecer. Ahora, vamos a ver en esta noche conceptos falsos acerca de la vida espiritual. Son conceptos falsos. En la cristianidad de hoy existen conceptos falsos, no bíblicos. Estos conceptos que vamos a mencionar no son bíblicos y vamos a buscar los versículos para corroborar acerca de la vida espiritual, los cuales deben ser rechazados. Estos son falsos conceptos que debemos rechazar, no son bíblicos. Así que vamos a comenzar viendo los primeros, pero preste atención, por favor, a este rótulo. No son bíblicos. Estos conceptos son conceptos falsos de la vida espiritual. En primer lugar, la autorreformación. Si usted está anotando, ahí lo tiene, la autorreformación, que para adquirir madurez espiritual, y escuche lo que dice esta falsa principio, dice, el creyente debe ser mejor cada vez gracias a su propio esfuerzo. Autorreformación, ¿eh? Entonces piensa de repente el creyente que tiene que de una u otra manera autorreformarse, ¿verdad? Tomar decisiones quizás humanas, decisiones normales y naturales de este mundo para de esa manera poder crecer y madurar. Ahora vamos a ver algunos versículos. Me gustaría que me ayuden con los pasajes, ¿verdad?
con los pasajes que vamos a encontrar. Romanos capítulo 7, 14 al 20, tenemos Gálatas 5, 16 al 25. Ahora me gustaría que podamos, por causa del tiempo, no vamos a ver todos los versículos, pero busquemos Gálatas 5, 16 en adelante. Gálatas 5, 16 en adelante. Continuemos ahí, Gálatas 5, 16 en adelante. Si alguien lo tiene, por favor, adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque sigue, por el favor. deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muy bien. Luego podemos seguir con los versículos, pero es interesante, ¿verdad?, que hay una oposición para el crecimiento. Los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu, por lo cual entendemos que hay una oposición para el crecimiento. Si hay una persona que quiere autorreformarse, ¿verdad?, humanamente hablando, es algo imposible. ¿Por qué? Porque tiene una antigua naturaleza, la naturaleza pecaminosa, que no puede agradar a Dios, que lucha para vivir a espalda de Dios, en rebelión al Señor. Y tenemos una nueva naturaleza, la cual puede vivir para Dios y quiere vivir para Dios, pero tenemos una gran lucha. Y en esa gran lucha que tenemos, ¿verdad?, dice esto para que no hagáis lo que quisiera. Es decir, es una realidad de que no existe ese concepto de que yo puedo cambiar, yo puedo tener una transformación en mi vida por mi fuerza, por mi capacidad o por mi madurez, como sea como persona. No hay manera, no hay forma. Gálatas, si usted sigue leyendo allí capítulo 5, en el versículo 17 en adelante, 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el original dice, no satisfaréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Entonces, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, está morando en nosotros, nos guía, nos dirige para poder hacer su voluntad. La vieja naturaleza quiere hacer todo lo contrario y hay una gran lucha en nuestro corazón. Y si nosotros intentamos madurar con nuestros propios esfuerzos, no lo vamos a lograr. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo con su palabra y rendirme a su voluntad y a su palabra para que sea el Espíritu Santo que haga los cambios en mi vida. Yo no los puedo hacer, no los puedo lograr. Hay gente aún que no se ha convertido y dice, no, cuando yo arregle algunas cositas, entonces yo voy a aceptar al Señor. Eso también es una autorreformación. Yo voy a arreglar cosas de mi vida para poder venir al Señor. Nunca la va a arreglar. Nunca la va a arreglar. Necesita primero aceptar al Señor, el cual va a entrar en su casa, va a entrar en su corazón y va a ser el Señor que va a comenzar a limpiar, va a comenzar a sacar las cosas, los malos hábitos, las malas costumbres. Es el Señor que va a hacer la obra. No somos nosotros por decisión propia que podemos cambiar. Así que si nosotros pensamos, así como una persona que no tiene al Señor no puede cambiar y reformar su vida para entonces dejar todo listo y aceptar a Cristo, de la misma manera el creyente no puede por su propia fuerza madurar y crecer. Necesita la obra del Espíritu Santo a través de su Santo Espíritu. Cuando dejamos y nos rendimos a Él, entonces Él es el que comienza. Porque hay una gran lucha. Vamos a tener una lucha constante. Usted, no recuerdo si a ustedes le conté la historia del perro negro y el perro blanco. ¿Se la conté, mis hermanos? Hágame así o así. No le conté. Bueno, dice que había un hombre que tenía dos perros, vivía en la montaña, dos perros, uno negro y uno blanco. Todos los sábados bajaba al pueblo y hacía pelear a los dos perros. Pero lo interesante de esto es que él decía qué perro iba a ganar. Si él decía que era el negro, ganaba el negro. Si él decía que era el blanco, ganaba el blanco. Y todos los sábados bajaba y decía quién iba a ganar. Un jovencito se acercó y le preguntó, ¿cómo es posible que usted sepa qué perro va a ganar? Y el hombre lo tomó aparte y le dijo, es muy sencillo, muy fácil. Cuando yo llego después de la pelea a la montaña, amarro un perro y le doy de comer a un solo perro. Y al otro fin de semana, el perro que no comió está débil y el perro que comió está fuerte, y entonces yo sé cuál es el perro que va a ganar.
Interesante. Ahora, en nuestra vida es igual. Si yo alimento mi vieja naturaleza, la que va a ganar siempre va a ser mi vieja naturaleza. Pero si yo alimento mi nueva naturaleza, la que va a ganar es mi nueva naturaleza. Tenemos una lucha espiritual fuerte que no es contra sangre ni carne. Entonces no existe la autorreformación. No existe. Con nuestras fuerzas no se puede. Necesitamos ¿qué? Necesitamos la obra del Espíritu Santo para poder cambiar, poder madurar, crecer y poder dejarnos que nos lleve hasta la estatura, la medida de Cristo, que Perdón, Maciel, perdón que te interrumpa. Le pido a los hermanos que tienen los micrófonos abiertos, por favor, que los cierren para que haya mejor sonido. A los hermanos que tienen los micrófonos abiertos, por favor, cerrarlo. Gracias, Maciel. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ahora, continuando con este tema, hablamos de la autorreformación. Hay un concepto dentro de la gente que a veces, que yo puedo. No, usted no puede, yo tampoco puedo. Yo tengo 47 años, me convertí a los 12 años. Y en todos estos años en el Señor nunca yo he podido. Lo poco bueno que soy es por la gracia de Dios, es lo que Él está haciendo en mi vida. Pero humanamente no se puede crecer, no se puede madurar en lo espiritual. Necesitamos completamente la obra de Dios. Ahora, ¿se puede crecer? Claro que se puede crecer. No se me desaliente, lo vamos a ver de qué manera. Pero no usted ni yo. No existe la autorreformación para adquirir madurez. Continuamos. El segundo punto. Otro concepto falso de la vida espiritual es aniquilamiento de la vieja naturaleza. Que la vieja naturaleza ha sido totalmente destruida y erradicada. Hay algunos que enseñan estas cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque según este concepto falso, nuestra vieja naturaleza fue aniquilada, ya no la tenemos, se murió. Vamos a ver qué dice la Biblia. En Romanos capítulo 8, versículos 12 al 13, y tenemos Efesios capítulo 4, 20 al 24. A ver quién me puede leer esos pasajes. Romanos 8, 12 y 13. Dice así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muy bien. Fíjense que es algo cotidiano, algo diario, el hecho de hacer morir la carne. ¿Por qué? Porque no es que el Señor Jesucristo aniquiló la carne. El concepto es, como vamos a ver ahora, que el Señor le quitó el poderío a la carne, le quitó el poder a la carne, pero la carne está ahí. Y somos tentados por Satanás y de nuestra propia concupiscencia somos tentados, ¿verdad? Esa vieja naturaleza siempre está. Y va a estar hasta que estemos a la presencia del Señor. Y va a ser una lucha constante. Pero en medio de esa lucha constante es donde Dios va a probar nuestro corazón y va a ver la obediencia voluntaria que quiso desde Adán, cuando Dios creó a Adán y a Eva. Él los creó con libre albedrío, capacidad de elegir. Y él quería siempre, a través de su creación, que el hombre voluntariamente le amara y le sirviera. Y todavía alguno dice, pero ¿por qué no ha quitado la vieja naturaleza? Bueno, el Señor tiene su proceso, un día la va a quitar, pero mientras tanto, teniendo nuestra vieja naturaleza, es una comprobación de que amamos a Dios y de que queremos vivir una vida santa y limpia a pesar de nuestra vieja naturaleza, voluntariamente, por amor a aquel que nos salvó, aquel que nos amó. Por voluntariamente queremos servirle a pesar de que tenemos esa vieja naturaleza que es un peso para nuestra vida, para no dejarnos caminar, dejarnos crecer en lo espiritual, pero qué bueno que el Señor le quitó el poderío. En otras palabras, no es obligado pecar, no es obligado pecar. Tenemos la vieja naturaleza, pero no es obligado pecar. Antes nosotros vivíamos, como dice Efesios capítulo 2, acompáñenme a Efesios capítulo 2. Vayamos a Efesios capítulo 2. Fíjense cómo estábamos antes de tener a Cristo. Dice, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren lo que dice el 2. En el cual
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa era nuestra condición ante el Señor. Andamos de acuerdo a qué? A los deseos del príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Y éramos esclavos del pecado y andábamos, ¿verdad? Como esclavos. No nos podíamos negar porque éramos esclavos del pecado. Pero ya Cristo nos ha liberado. Ahora, no ha quitado de raíz la vieja naturaleza, no la ha aniquilado, está en nuestro cuerpo, pero está vencida. Nuestra vieja naturaleza está vencida. Cristo venció en la cruz del Calvario, por lo cual seguirá la vieja naturaleza hasta que Cristo venga, pero no es obligado a pecar. Podemos vivir para Dios, podemos comer de lo espiritual, fortalecernos para vivir para Dios. No es necesario vivir como vivíamos antes. Ahora, no hay ninguna, si alguna persona puede decir que hay aniquilamiento de la vieja naturaleza, entonces seríamos perfectos. Pero perfectos seremos cuando estemos cara a cara con el Señor. Y míreme la cara, ahí mi hermano, que usted me puede ver la cara, míreme, usted está viendo a un pecador que tiene todavía la vieja naturaleza, la tengo todavía. Pero tengo a Cristo, que me da la fortaleza para vivir una vida diferente y que me da la libertad en Cristo para vivir una vida libre de la esclavitud del pecado. Ese es Cristo, pero la vieja naturaleza, si me descuido, ahí está. Por eso dice el apóstol Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. No está diciendo que, no, tú no puedes decir que está firme. No, si estás firme, con más razón tenés que cuidarte para no caer, porque la vieja naturaleza está ahí. No nos podemos descuidar. El escritor de Hebreo decía, no sea que nos deslicemos. El concepto de deslizarse, cuando me di cuenta, ya estoy lejos del Señor. Y esa idea agarrado al muelle, y de repente las olas comenzaron a mover el barco y de repente se lo llevó hacia alta mar y cuando se dieron cuenta ya estaban lejos del puerto. Y ese es el concepto, cuidado, que no nos deslicemos, ¿verdad? Lejos del puerto seguro que es Cristo. ¿Por causa de qué? Por causa de no dejar de crecer, por causa de no leer su palabra, de no tener buena comunión con el Señor, de no ser obediente a su palabra. De repente comenzamos a deslizarnos. ¿Pero por qué razón puede ocurrir eso? Porque la vieja naturaleza es real en su vida y en la mía. ¿Qué dice Efesios 4:20? Efesios 4:20 en adelante. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muchas gracias. Qué interesantes son estos versículos para aclarar el tema de que la vieja naturaleza no está aniquilada, está ahí. Pero ¿cuál es el consejo del apóstol Pablo? Dice ahí el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué tengo que despojarme de ese viejo hombre? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Tu vieja naturaleza está viciada, tu viejo hombre está viciado con los deseos engañosos de este mundo. ¿Y qué dice las Escrituras? A través del apóstol Pablo dice, despojémonos, saquemos todas esas cosas, todas esas vestiduras y vestimentas, ¿verdad? De ese viejo hombre, porque está viciado, ya no tiene solución. Pero qué bueno que el Señor nos dio una nueva vida. Y dice la Escritura que allí en Corinto, dice el apóstol Pablo, que somos nuevas criaturas, viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces las cosas viejas tienen que ver con nuestra vieja naturaleza.
con el hecho de despojarnos del poder de esa vieja naturaleza. Ahora, en la práctica, todos los días nosotros tenemos que despojarnos de actitudes y de acciones, ¿verdad?, de nuestro corazón que tienen que ver con la vieja naturaleza. Tenemos que despojarnos con eso. ¿Por qué? Porque todavía está ahí y va a querer salir, va a querer surgir. Como dicen por ahí, no sé si aquí lo dicen mucho, pero en Argentina decimos, uy, me salió el indio. Después que vino y dos trompones y dijo dos palabras, dice, uy, se me salió el indio. No, es la vieja naturaleza, que si tú no la tienes, ¿verdad?, bajo la palabra de Dios, sostenida por el poder del Espíritu Santo, en cualquier momento puede salir. Pero la meta es mantener esta actitud de despojarnos de la vieja naturaleza. Despojémonos. Si antes usted hablaba mentiras, ya es hora que se despoje de eso. Si antes usted decía malas palabras, ya es hora que se despoje de eso. Si antes usted era egoísta, tiene que comenzar a despojarse de eso. Si era soberbio, despójese de eso. Y toda actitud que tiene que ver con el viejo hombre. Mantengamos esto claro. No existe este concepto real de que ya nuestra vieja naturaleza desapareció. Usted y yo la tenemos. Y si no, analice el día de hoy, usted se va a dar cuenta. Ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque, dice Eclesiastés 7:20. Entonces, en algo quizás ofendimos hoy. ¿Y sabe qué fue? ¿Fruto de qué? De nuestra vieja naturaleza. Es una lucha constante. Pero qué bueno es saber que el poder de Dios nos ayuda para nosotros vivir una vida en victoria. El Señor nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. No tenemos que obedecerle a esa vieja naturaleza. No tenemos que obedecerle, tenemos que obedecer al Señor. Seguimos. El tercer punto, falso concepto de la vida espiritual. Perfección impecable. Que prácticamente es posible ser perfecto en esta vida y no cometer otro acto o asumir una actitud pecaminosa. Perfección impecable. Ahora, usted dirá que la perfección impecable no existe. Levante la mano si usted está de acuerdo que no existe la perfección impecable. A ver, lo estoy mirando. A ver, levante la mano si usted dice que la perfección impecable no existe. ¿Sabe cuál es el problema con esto? Que a veces nosotros queremos mostrar que es así. A veces nos comportamos como si los únicos que no pecaran somos nosotros. A veces nos comportamos como si nosotros somos los perfectos. ¿Y cuándo nos damos cuenta de que es esta nuestra actitud? Cuando comenzamos a juzgar a los demás. Y comenzamos a juzgarle, y mira lo que hizo, y mira lo que... Y comenzamos a juzgar como si nosotros fuéramos perfectos. Pero no existe la perfección impecable. No todos nosotros seguimos siendo pecadores. La ventaja es que somos perdonados, lavados por la sangre de Cristo, y la ventaja es que ya no pecamos como pecábamos antes. Todo pecado para Dios es pecado, pero ya no vivimos en la práctica del pecado. El creyente no puede vivir. Quisiéramos llegar a la perfección de impecabilidad, pero eso será cuando estemos cara a cara con el Señor. El pecado quedará atrás cuando estemos en el cielo. Gloria a Dios por eso. Cara a cara, allí seremos como Él es. Ahí está lo que es la perfección posesional que un día vamos a alcanzar. Ya la tenemos en Cristo ahora, pero en la práctica nos falta todavía mucho. Ahora, Romanos 6:11 al 12:1, Juan 1:8, Primera Juan 1:8 y 2:1 nos habla acerca de esto. Vamos a buscar Romanos 6:11 y 12 y Primera de Juan 1:8 al 2:1. Vamos a buscar los dos. A ver. Romanos 6:11. Dice así también: vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Fíjese una palabra interesante en Romanos 6 ahí. En el versículo 12 dice, no reine. ¿Alguien me puede explicar qué significa eso? No reine. Que no abunde el pecado en nosotros. Que no permanezca. No debe Que permanecer. no abunde. No debe permanecer el pecado en nosotros ya como... Ujú. Es una manera de decir. No sea Muy habitual bien. en nosotros. Excelente. ¿Alguien más? Que no tome autoridad sobre nosotros. Ahí está. Que no tenga autoridad sobre nosotros. Por eso dice, así como el hermano Manuel también decía, ¿verdad? La importancia de estos conceptos que estén claros. No reine, no gobierne, no te subleves al pecado. A quien debemos sublevarnos es a Dios, a Cristo, pero no te subleve el pecado. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Se acuerda de los gnósticos? No sé si ha oído hablar de los gnósticos. Los gnósticos decían que Jesucristo no podía ser Dios porque el cuerpo es malo. Y como Jesucristo vino y tomó cuerpo, entonces no podía ser Dios, porque ¿cómo un Dios santo va a tomar un cuerpo malo, pecaminoso? Pero al mismo tiempo, justificando su doctrina, entre comillas, ellos decían, nosotros podemos hacer lo que quiera con nuestro cuerpo, total, el cuerpo es malo como quiera. Lo importante es nuestra alma, nuestro espíritu, con el cuerpo podemos hacer lo que quiera. Eso enseñan los gnósticos. Pero nosotros ¿qué entendemos? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo es santo porque es templo de aquel que es santo, que es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos entender que nuestro cuerpo mortal no puede reinar, no puede gobernar el pecado. Quien debe gobernar es Cristo. No somos perfectos, no somos perfectos de impecabilidad, pero sí entendemos que no debemos dejar que el pecado reine en nuestra vida, sino que sea Cristo que reine siempre en nuestro corazón. Ahora, si de repente nos damos cuenta que hemos estado viviendo una vida de práctica pecaminosa, encontramos 1 de Juan 1:8 al 2:1. Alguien que lo lea, por favor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguien le haría una pregunta, espero que no la hagan, pero si alguien le haría una pregunta, hermano, ¿cuánto hace que usted no peca? Señor, hermano Maciel, escúcheme. Reiteramos a esos hermanos que tienen los micrófonos abiertos, porque interrumpen cuando usted está hablando y se oye esa voz, como que hay una conversación entre personas ahí, para que cierren los micrófonos. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Entonces, la pregunta era, si alguien le pregunta a usted, ¿cuánto hace que usted no peca? Mire, lo hace mucho, hace mucho, ahí mismo pecó. Ahí mismo pecó. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 8 de 1 de Juan? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hemos ofendido, hemos pecado. Quizás un momento antes de comenzar el culto ofendimos a nuestra esposa, comenzamos a hablar y le dijimos algo que no debíamos decir. O quizás en la guagua, hoy se me cruzó un motor y le saqué el brazo y le dije un montón de cosas. Yo no sé, de alguna manera hemos ofendido. Ahora, qué bueno que aparece 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, no existe esa perfección impecable, porque el Señor nos dejó, 1 Juan, capítulo 1, versículo 8 hasta el 2:1, concluyendo con el 2:1 diciendo lo siguiente. Dice ahí, dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Ese es el plan de Dios. Esa es la meta del creyente. Estas cosas te escribo para que no peques, pero sé que no eres perfecto. Y como sé que no eres perfecto, ¿qué dice?
Y si alguno hubiere pecado, gloria a Dios que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias a Dios que no, aunque no somos perfectos, si pecamos tenemos un abogado, el cual es justo, que nos defiende delante del Padre. Ahora, cuidado, entre paréntesis, mi hermano, esto no es para que usted diga, ah, total, como tengo un abogado voy a hacer lo que yo quiera. No, no. Dios al que ama disciplina. Cuidado con eso. Dios al que ama disciplina. Pero esto me da la tranquilidad de que si fallé y me arrepiento delante del Señor, el Señor me limpia, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo me defiende. Acá están las marcas. Yo morí por Él en la cruz del Calvario. Yo derramé mi sangre. Mira el costado. Yo derramé mi sangre para pagar por todos sus pecados. ¿Sabe algo interesante? Cuando Cristo murió, usted y yo no existíamos. A no ser que haya alguien por ahí tan viejo, no creo, ¿verdad? Pero usted y yo no existíamos. ¿Y sabe lo que hizo Cristo? A pesar de saber cuánto usted y yo íbamos a pecar en toda nuestra vida, Él estuvo dispuesto a morir por usted y por mí en la cruz. Así que cuando Él murió, murió por todos sus pecados y por todos los míos. Por eso que Él puede abogar por usted y por mí, porque ya Él pagó por todos nuestros pecados. Por eso que Él aboga siempre, está a la diestra del Padre ahora intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. Entonces, todo el concepto de las Escrituras que nos muestra, que no está hablando de personas que son perfectas, impecables, está hablando de personas que son pecadoras, perdonadas pero pecadoras, y que pueden fallar en algún momento, o quizás fallen en algún momento, pero qué bueno es que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Pero tenga ahí, entre paréntesis, Proverbios capítulo 28, 13. El que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Para que usted no crea que, peco total, no pasa nada. No. Pierde bendiciones. Y Dios al que ama disciplina. Así que tengamos cuidado con estas cosas. Pero qué bueno saber de que tenemos un abogado que nunca ha perdido un caso y nunca lo va a perder. Porque Él pagó por usted y por mí. Por todos los pecados. Aún Él sabe que lamentablemente mañana en alguna cosa usted va a ofender. Pero ya Él murió por eso. Derramó su sangre y pagó por eso. Es como aquel hombre samaritano que encontró al hombre tirado, ¿verdad? Lo llevó al mesón y le dejó dinero y le dijo que si algo falta, póngalo a mi cuenta. El Señor pagó por todo y si algo falta, está en la cuenta del Señor. Gloria a Dios por eso. Seguimos. En cuarto lugar, falsos conceptos. La autocrucifixión o muerte del yo. Que el creyente en alguna forma tiene que crucificar y destruir su vieja vida personal, espiritual, ¿verdad? La autocrucifixión. ¿Saben lo que hacían antes los monjes? Los monjes agarraban unos látigos y se ponían de rodillas y se latigaban y tratando. Es más, el concepto de los monjes, ellos tomaron lugares apartados de la gente, de la ciudadanía, ¿verdad? De la civilización, para ellos poder encontrar un estado espiritual de santidad. Y lamentablemente cuando usted estudia la historia, lo menos que encontraron fue la santidad. Entonces, hay gente que de repente en las religiones del mundo se ponen de rodillas, caminan kilómetros de rodillas para ver una entidad. Otros hacen promesas y un montón de cosas. Otros se golpean, se latigan, hacen ayuno para tratar de controlar esa vieja naturaleza o destruirla. Déjame decirle algo. Esa vieja naturaleza, ese viejo yo está ahí y el único que lo controla es el Espíritu Santo. Por eso que Gálatas 2:20 nos dice este versículo tan importante. Fíjese, leamos ahí. A ver quién lo tiene. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien.
Qué versículo tan importante para entender este concepto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Yo estoy con Cristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, estoy con Cristo crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. La vida del creyente es Cristo viviendo en nosotros y nosotros en Cristo. Esa es la vida del creyente. Cristo está en nuestra vida y nosotros estamos viviendo en nuestra vida. Pero fíjense lo interesante que dice ahí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora yo vivo en esto, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No necesito estar golpeándome, poniéndome rodillas sobre maíz, golpeándome con látigo y haciendo sacrificios, ¿verdad? El sacrificio más grande que quiere el Señor hoy día es Romanos capítulo 1 y 2. Romanos 1 y 2. Mire lo que dice. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El sacrificio que Dios quiere es que tú pongas tu vida en el altar de Dios, un sacrificio vivo, un sacrificio santo, agradable al Señor, porque eso es lo racional, eso es lo lógico. Si el Señor te libró del infierno, si el Señor te libró de la condenación eterna, lo lógico es que tú puedas poner tu vida en el altar de Dios para servirle, que te puedas consagrar al Señor, un sacrificio vivo para que puedas en la vida servir al Señor, santo y agradable como le agrada a Dios, para que puedas ser siervo del Señor. Ya no es mi meta, no es mi propósito, es Cristo. Por eso con Cristo estoy juntamente crucificado a mi vieja vida. Ahora vivo en Cristo. En Lucas 9:23. Mira lo que dice. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando hablamos de la autocrucifixión, muerte del yo, de querer tratar humanamente, de lastimarme, de lacerarme, no es del concepto de las Escrituras. El concepto de las Escrituras es que tú puedas dedicar tu vida al servicio del Señor. Eso es el concepto de la Escritura. Que tú puedas tomar tu cruz, dentro de la cruz, las enfermedades que tengas, los problemas que tengas, todo lo que tengas, que lo tomes y aún con eso sigas a Cristo. Hay gente que deja de seguir a Cristo por la familia. Otro deja de seguir a Cristo por el trabajo. Otro deja de seguir a Cristo por la enfermedad. No, toma tu cruz y sigue al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Que como estás, sigas al Señor para poder vivir una vida que le glorifica a Dios. Así que eso de yo flagelarme, no es lo que dice la Escritura, no es lo que dice Dios, sino renunciar al yo para que Cristo viva en mí y poder servir al Señor. Seguimos ahí, el punto número 5, otro de los falsos conceptos, el legalismo. Y usted habrá escuchado del legalismo. ¿Soy yo que tengo problema en la cámara o es otro problema? Porque no veo a nadie excepto a 2 o 3 hermanos. ¿Es mi teléfono? Parece que es mi teléfono. No, veo 2 o 3 nada más. Continuamos. Legalismo. Que la vida del cristiano está constituida por una serie de reglas, hagas y no hagas, las cuales si son seguidas harán al creyente espiritualmente maduro, ¿verdad? Es como a veces nos dicen, no, porque ustedes los creyentes, los evangélicos no pueden hacer esto. Porque ustedes los evangélicos no viven así, no hacen esto, no hacen aquello. ¿Usted ha escuchado alguna vez? ¿Le han dicho alguna vez? No, pues ustedes los evangélicos, es como si ser creyente es solo basarnos en reglas de hagas y no hagas. ¿Y nos convertimos en qué?
en legalistas, como si haciendo y no haciendo vamos a llegar al nivel espiritual. Vamos a leer dos pasajes. Colosenses 2:16. Capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en los que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviréis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosa que todas se destruyen con el uso? Muy bien. Dice tales cosas como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Eso no toques eso, no manejes, no te cases. ¿Se acuerdan con todo lo que estaban luchando los apóstoles y estos hermanos? Poniendo reglas y reglas y reglas y reglas y reglas. Entonces, el cristianismo no se basa en tradiciones de hombre, en reglas de hombre, se basa en los principios de Dios, en los mandamientos del Señor. Y entonces, estas personas ponían un montón de cosas, dice el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No, que tú no puedes de repente andar y hacer esto o aquello. Tú deberías estar en un monasterio para que tú... Mire, usted puede estar en un monasterio y la cosa es peor porque su concupiscencia está encerrada. Es peor todavía. Entonces, el cristianismo no son reglas de, que no hagas o que hagas. No, no. El cristianismo es libertad de Cristo nos ha dado para poder vivir su palabra. Y tenga esto en cuenta, el que vive conforme a la Biblia vive libre. El que vive conforme a los principios de Dios vive libre. Ahora, el que vive conforme a veces a las tradiciones de los hombres, entonces ahí se vuelve que un legalismo. A propósito de legalismo, no, aquí en la iglesia siempre la hemos pintado de rojo. Por eso, ay, si la pintan de amarillo. No, pero eso que no dijo. Eso lo dijo Mr. Maciel. Mi hermano, si no aparece rojo, píntelo amarillo. Si no aparece amarillo, píntelo de verde. Eso no es lo importante. Lo importante es que lo que se hace dentro de ese templo sea para la gloria del Señor. Ay, perdón, mis hermanos. Pero seguimos, esa es la realidad. Tenemos que aprender a no vivir bajo el legalismo, sino la libertad que nos da la palabra de Dios para ser creyentes como Dios manda en su palabra. Dice ahí Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Excelente, excelente. Dice ahí bien clarito, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. ¿Sabe la lucha que tenían con los judaizantes? La lucha que tenía la iglesia con los judíos, que no coman esto, no, eso es animales inmundos, no, que ustedes no pueden comer, ustedes son unos herejes. O sea, había muchas luchas por cosas como estas, lamentablemente, y que hacía divisiones, la iglesia se dividía por este tipo de cosas que no tenían nada que ver, no era lo importante, no era lo importante.
¿verdad? Para la iglesia de Dios. Pero el legalismo siempre divide las iglesias. El legalismo de repente hace enojar a los hermanos contra los hermanos. El legalismo hace una guerra a veces dentro de nuestras iglesias. Tengamos cuidado con eso. Vivamos conforme a la libertad de la palabra de Dios. La autoridad máxima no es la de José Maciel, no es la de Manuel, no es la de Lisandro, no es la palabra máxima de autoridad tiene la palabra de Dios. Así que para poder crecer espiritualmente, ¿verdad? No es cumplir reglas. Para crecer espiritualmente tiene que ver con una frescura en mi comunión con Dios, de conocer su palabra y de creer su palabra y de vivir su palabra. Punto 6. Vive y deja que Dios obre. Que la madurez espiritual depende solo de Dios y que el hombre no tiene nada que hacer en el proceso. No sé si usted ha escuchado esto alguna vez, pero no, lo importante es, ¿verdad? Dios lo va a hacer. Ocúpate de tu vida, que Dios va a hacer que tú crezcas. Vive, y, como decía el apóstol Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Vive y deja que Dios obre, que la madurez espiritual depende solo de Dios. No, que Dios hace todo. No, cuidado. Dios tiene el poder de hacer todo, pero cuando hablamos de claro que sí, en primer lugar, pero también depende de ti. Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. ¿Qué dice? A ver. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 29. El 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Hasta ahí. Hay que trabajar. Hay que luchar para crecer. El apóstol Pablo se encargaba de enseñarle correctamente la palabra de Dios a los hermanos. Ese era su ministerio. Pero el hermano que necesitaba también trabajar para conocer la palabra, luchar para conocer la palabra, para poder vivir conforme a la palabra. El haragán no crece. El diligente es el que crece. El haragán que no lee la Biblia, que no tiene estudio de la palabra de Dios, que no se conecta a los cultos de la iglesia, que no va a la iglesia cuando la abre. El haragán hace la obra para crecer. ¿Pero qué necesitamos? Alguien siembra la palabra, otro riega la palabra. La madurez necesita de tu trabajo por aprender de la palabra, creer la palabra y practicar la palabra. No va a ser un crecimiento por ósmosis. No va a ser un crecimiento de repente un día, creció. No, es un proceso, así como una semilla cuando cae en la tierra, es un proceso. De la misma manera, necesitamos nosotros entender que es un proceso. Si tú no pasas tiempo con Dios en la palabra, no vas a crecer. Si tú no te dedicas y eres diligente en estudiar su palabra, en conocer su palabra, no vas a crecer. Pero por último, si tú no te pones con diligencia a practicar lo que aprendes de la palabra de Dios, no vas a crecer. ¿Sabe por qué hay tantos niños espirituales a veces en nuestras iglesias? Porque son haraganes espirituales. Porque son perezosos espirituales. A veces el único alimento que comen es el que le da el anciano, el pastor, el predicador en la iglesia. Y después en su casa nunca lee la Biblia, nunca tiene su devocional. ¿Cómo va a crecer entonces? Parece duro, mi hermano, pero es la realidad, es la verdad. El crecimiento no depende
de Dios solamente. Nosotros necesitamos trabajar en nuestra vida, esforzarnos, ser diligentes en la palabra de Dios para crecer y madurar. Y así el Señor se glorifique y nos use para su gloria y honra. Terminamos con este, mis hermanos, el último. Y ya mi tiempo se fue. Punto número 7. Conceptos falsos de la vida espiritual. El cielo es lo único que importa. El cómo vivamos en esta vida no le interesa a Dios y no hace ninguna diferencia. Lo único que importa es, lo importante es que yo voy al cielo. Ahora, cómo viva, eso no es importante. Que yo voy al cielo. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. 2 Corintios 5:10 y Tito 2:11 y 15. ¿Quién lee? A ver. 2 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. El cielo es lo único que importa, dirían en el basquetbol, no. Porque un día tendremos que rendir cuenta ante el Señor. Todos nosotros vamos a rendir cuenta. Por eso sí importa cómo vivimos, de la manera que vivimos. El esforzarnos de vivir en santidad, de alejarnos del pecado, despojarnos del viejo hombre, revestirnos del nuevo hombre. Todas esas cosas, lo que hacemos para Dios, todo eso importa. Porque un día estaremos cara a cara con el Señor y es necesario que todos nosotros, no se va a escapar nadie, todos nosotros estaremos delante del Señor. Y dice ahí el versículo, compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Si usted es maduro espiritual, usted un día va a dar cuenta delante del Señor. Si usted se ha quedado niño espiritual, usted también va a dar cuenta delante del Señor. Entonces, todos nosotros es necesario que demos cuenta al Señor. Todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene repercusión en los cielos. Todo. Entonces, en vez de llegar con las manos vacías a adorar a Cristo en el cielo, mejor vivamos una vida que le glorifique, sirvamos al Señor en santidad como Dios quiere, conozcamos, crezcamos espiritualmente, porque un día vamos a estar cara a cara con el Señor. Así que sí importa la manera en que tú vives acá. Y leemos Tito 2:11 y con eso terminamos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjese qué clase de pueblo, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia, decía el apóstol Pablo allí, ¿verdad? Ahora, qué interesante, dice, enseñando que renunciando a la impiedad. Si no renunciamos a la impiedad, no va a haber crecimiento. Y a los deseos mundanos. Si no renunciamos a los deseos mundanos, no va a haber crecimiento. Vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuántos de ustedes tienen esperanza? ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo viene un día a buscar a su iglesia? Tenemos esa esperanza gloriosa. Por esa razón, sin Cristo, nuestro Salvador, ¿cómo nos va en cielo? Lo único que importa es falso. Todos estos conceptos falsos contradicen totalmente la palabra de Dios y deben ser rechazados si el creyente quiere madurar espiritualmente.
los 7 que hemos visto. Dios mediante más intervención y va que debo hacer para poder crecer y madurar. El desafío del devocional personal. Vamos a trabajar con esto. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hermano, las últimas palabras, no sé si solamente yo he sido que la he escuchado, se oye como si fuera una voz de robot, algo así, que no se entendió nada. Así es. Yo creo que hay que hacer una recapitulación de ese pedazo. Sí. Bien, mis hermanos, vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de dejar esa parte, explicar esa partecita. El punto 7, el que no se escuchó. Fue ya Sí. lo último, sí. En el punto 7, las últimas palabras que usted dijo se entrecortaban, se ve como si fuera Ok. Algo distorsionado. Ok. Dentro de las últimas cosas que decía, leía lo que está en la pantalla. Todos estos conceptos falsos contradicen totalmente la palabra de Dios y deben ser rechazados si el creyente quiere madurar espiritualmente. Hablamos en el concepto de todo esto que hemos visto hasta hoy, son conceptos falsos que a veces están hasta dentro de nuestras iglesias. Ahora, si yo quiero crecer, necesito, ¿verdad? Varias cositas que vamos a aprender el próximo sábado. Vamos a hablar de lo que debo hacer para crecer y vamos a hablar del método devocional que te puede ayudar para tú tener tu propio devocional y así de esa manera alimentarte y crecer y madurar. Espero que se haya escuchado todo, que el Señor les bendiga. Amén, amén. Muchas hermano. gracias, siervos. Dios le continúe bendiciendo. Creo y entiendo que nosotros como hijos de Dios estamos desafiados a vivir la nueva vida en Cristo Jesús, demostrar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Y sobre todo debemos de andar como hijos de luz, exhibir la luz en nuestras vidas. Así que hay cosas que